Bueno, el otro día estuve, como ya sabéis la mayoría, en un directo en el Toro TV, en el que expuse, entre otras cosas, que la mayor prueba de que el cobicho no existe, nunca existió, nunca circuló entre la población, existir puede que exista en algún laboratorio en el mundo, pero circular nunca circuló entre la población, era que en la África negra no hubo sobremortalidad en el 2020. Ante esta exposición de puro sentido común, me encontré con que tanto el doctor Vicente Soriano como la doctora Natalia Prego contraargumentaron exponiendo una serie de mamarrachadas, perdonad que lo diga así, pero es que no hay otra manera de definirlo, absolutamente colosales. Y voy a desmontarlo. Básicamente, el uno alegó que en la África negra no había habido sobremortalidad en 2020 porque allí, para empezar, no habían inviernos. A eso habría que sumar pues, que el grado de hacinamiento, densidad de población alta en lugares cerrados, especialmente porque no hay invierno, disminuye mucho respecto al hemisferio norte, con lo cual están todas las condiciones para que el impacto de una pandemia que aparece en enero pues sea mucho menor. Fijaos en una cosa, ¿eh? El cobicho es una neumonía. Si buscamos las muertes de neumonía en el mundo, cómo se distribuyen, nos encontramos con que la mitad de muertes por neumonía infantil, la mitad, que son un montón, porque al año mueren como unos 600, 700 mil niños en el mundo por neumonía. La mitad de estas muertes, ¿dónde se producen? En el continente africano. Y si preguntamos ¿dónde hay más muertes por neumonía en el mundo? La respuesta es en el sur de Asia y en la África subsahariana. Es decir, nos vamos otra vez a África. Y si vemos el mapita ahí en rojito y amarillo, con la mayor parte de mortalidad por neumonía, vemos que el continente africano está repleto. También de la parte de la África negra. O sea, absurdo, absurdo. Otro argumento que dio, en este caso Natalia Prego, fue que es que, claro, en África tienen mucha más vitamina C. Bueno, se equivocó porque en realidad se refería a la vitamina D, a la que se coge con el sol, y que eso les protegía del cobicho, que es una neumonía. Y fijaos, ¿dónde muere más gente por neumonía? En la África negra. Pero sí que es verdad que en África negra no hubo esa sobremortalidad porque consideramos que hubo dos factores importantísimos, que es la vitamina C y la ivermectina. Por otra parte, la vitamina C, sabemos perfectamente que la exposición solar en África es de alto nivel y por tanto la producción de vitamina D en las personas es mucho mayor que en Europa o en América del Norte. Pero vamos a ir más allá. He buscado los excesos de mortalidad, porque claro, además yo todo esto lo expuse para demostrar que los pinchacitos estos son la causa de la sobremortalidad en el mundo. Porque lo que expuse además es que en la África negra no hubo sobremortalidad hasta el año 2021. Es decir, cuando allí pasó algo, ocurrió algo realmente que se vio que hubo un aumento de la mortalidad, fue porque fue después del pinchazo. No antes. ¿Y por qué no antes? Porque en la África negra no siguieron los protocolos gubernamentales. Para empezar, no tienen residencias de ancianos donde ya sabemos que se cargaban los ancianitos con protocolos de sedación y con abandono. El miedo que les metieron a los trabajadores que no querían entrar en las habitaciones. Y muchos abuelitos que no comen ni beben por sí mismos murieron deshidratados. Como además es que está hasta en los periódicos oficiales hablan de la deshidratación de los ancianos. Y murieron de hambre y de sed, porque no les alimentaban y no se alimentan por ellos solos. Luego, en los hospitales, en la África negra, que tienen muchas menos posibilidades económicas, no tienen ventiladores mecánicos, que son con los que se cargaron aquí, en España, y en Europa y en Estados Unidos, a un montón de gente con la intubación precoz. Por eso, la prueba, el caso de que en África negra no hayan muerto sobre mortalidad en el 2020, es la mayor prueba de que aquí el único cobicho que hubo fueron los protocolos gubernamentales. Y por supuesto, los test
P, añadimos una C y luego añadimos una R. Eso tampoco se puede decir aquí. Que en África tampoco tienen recursos para hacer P, C y luego las R's continuamente. Entonces, claro, de esa manera decía este doctor, el doctor Vicente Soriano decía que no, que es que en África se morían de otras cosas. Y luego se mueren de otras cosas. O sea, se mueren de paludismo, se mueren de tuberculosis. No, es que aquí también se morían de otras cosas. Lo que pasa es que le hacían un P, le añadimos una C y le añadimos una R y decían que se había muerto de... Es que lo han reconocido ministros de sanidad de todo el mundo. Lo han reconocido hasta en programas hasta en informativos de televisión. Lo que pasa es que luego no le han dado bola a estas informaciones. Porque luego tenían que haber abierto todos los telediarios con estas informaciones. Total, que lo que he hecho ahora es irme a los países caribeños del Caribe, tropicales, que son Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Colombia. Países sin inviernos, como dice el doctor Vicente Soriano. Países con mucha vitamina D, con mucho sol y mucha vitamina D, como dice Natalia Predo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver la sobremortalidad desde el año 2020 respecto al 2019, para ver si hubo sobremortalidad en 2020. Y luego, además, vamos a ver si luego cuando pinchan, todavía aumenta más la sobremortalidad. Pero la base de desmontar las chorradas que dijeron estas personas es ver si en estos países, insisto, clima tropical, no tienen inviernos, insisto, mucho sol, mucha vitamina D, aumentó, al contrario que en África, la mortalidad en el 2020. Si allí aumentó en el 2020 la mortalidad, eso significa que todos los argumentos que expusieron al respecto de África, que ya se les ve venir, pero bueno, eso demuestra claramente que estos tíos lo que soltaron fue un puñado de falacias. Vale, empezamos. Vamos a empezar desde abajo del todo. Vamos a empezar por Colombia. Aquí tenemos los datos de Colombia. En el año 2019 la mortalidad era de un 5,41%. Si vemos respecto a años anteriores, se mantenía en una misma línea. Sin embargo, en el 2020 del 5,41 pasa al 6,61, o sea, sube un 1,20%, que es una barbaridad. Una barbaridad. Es decir, en Colombia, país tropical, prácticamente sin inviernos, con mucha vitamina D, allí es todo verde, podéis ir, cuando veáis Colombia vais a ver que es todo verde, todo tropical. Sí aumentó muchísimo la mortalidad en el 2020. Y si vemos, saltamos al 2021 e incluso el 2022, que ya tenemos los datos en datos macro del 2022, vemos que la mortalidad se pone en un 7,7 después de pinchar a la población por 100, un aumento del 7, o sea, un total, una tasa de mortalidad de un 7,7% en el 2021 y de un 7,4% en el 2022. Es decir, pospinchazos arrasó todavía más el aumento de la mortalidad. El siguiente, empezando desde abajo, que hemos empezado desde Colombia. Panamá, año 2020 respecto al 2019, sube un puñado. Pasa del 5,12% en el 2019 al 5,75% en el 2020, señores. País tropical, no tiene inviernos, tiene mucha vitamina D. Pues sí, allí, según los datos de sobremortalidad, sí tuvo que pasar algo allí. Pero obviamente no fue el cobicho. ¿Y qué vemos si nos vamos al 2021? Que efectivamente en el 2021 y en el 2022 la mortalidad continúa aumentando. En el 2021 un 6,07%, tasa jamás alcanzada, jamás había superado el 5% en el pasado. De hecho, jamás había llegado ni siquiera al 5,75% del 2020 en el pasado. Y 5,90% en el 2022. Siguiente país. Costa Rica. En el año 2020 la mortalidad sube un 0,17%.
cantidad significativa, no tan alta como las otras, pero sí hay un aumento de mortalidad en el 2020 respecto al 2019. ¿Y qué pasa en el 2021? Que se pega un subidón que flipas. O sea, en el año 2021 resulta que se expone en un 7,19% la tasa de mortalidad. Y en el 2022 en un 7,11%. Damas y caballeros. Más claro, imposible. Siguiente país por orden de aparición de sur a norte. Honduras. No, perdón, Nicaragua. Y Nicaragua, nuevamente en el 2020, pese a ser un país tropical, sin inviernos, con mucha vitamina D, sí tiene sobremortalidad en el 2020. O sea, una barbaridad respecto al 2019. Fíjense que el 2017 4,62, el 2018 4,61, el 2019 4,63, es decir, variaba un 0,2, 0,3%. Al llegar al 2020 aumenta un 1, o sea, un punto entero, o sea, pasa de 4,63 a 5,70. País tropical con mucha vitamina D, sin inviernos. Señor Vicente Soriano, señora Natalia Prego, dejen de decir chorradas para justificar el hecho de que en la África negra no hubo sobremortalidad en el 2020 y eso demuestra que el cobicho no existe, eso demuestra que la gente murió por protocolos en el 2020. No murieron porque hubiese un bichito en el aire contagiando a la gente. Dejen de decir chorradas. Dejen de decir chorradas. Lo que sí que no ocurre en Nicaragua es que después de pinchar, la mortalidad suba. Sí sube respecto al 2019 un poquito, en el 2021, o sea, pero respecto al 2020 no, desde luego. Creo que es el único que después de la inoculación no sube o apenas sube la tasa de mortalidad respecto al 2019, respecto al 2020, perdón, respecto al 2019. Siguiente, después de Nicaragua viene Honduras. Fíjense, 2017 4,22, 2018 4,26, 2019 4,32, casi lo mismo. Llega el 2020, tasa de mortalidad 4,95. Toma castaña. País tropical, sin inviernos, con mucha vitamina D. Nanay de la China, señores. Nanay de la China. Y después del pinchacito, pega el super castañazo y se sube a 5,61. Desde 4,95 se sube a 5,61 la tasa de mortalidad en el 2021 y a 5,40 en el 2022. Y por último, nos quedan dos aún. Nos queda Guatemala y Cuba. Guatemala, tasa de mortalidad en el 2020 sube, pega un castañazo a 5,34. Fijaros que en el 2019 era de 4,89 y en el 2018 de 5. Y en el 2017 de 5, es decir, se mantenía en 5. Pues se sube hasta 5,34 en el 2020. Otro país más tropical, sin inviernos, con mucha vitamina D, aumento de mortalidad significativo. Y, por supuesto, a partir del 2021 ya pega el super castañazo y se sube de 5,34, que ya era muy elevado en el 2020, a 6,50 en el 2021 y a una tasa de mortalidad de 6,77 en el 2022. Me decía que me documentara el doctor Vicente Soriano. Tiene cojones. Bueno, y por último, Cuba. Tasa de mortalidad en el 2020. 10,23, subiendo respecto al 2019 desde el 9,86, fijaos, 2019 9,86, 2018 9,82, en el 2020 10,23, jamás había superado el 10 la tasa de mortalidad en Cuba, 10,23, nuevamente país clima tropical, sin inviernos, mucho sol, mucha vitamina D, nanay de la China. Aumento de mortalidad. Y por supuesto, bueno, aquí ya es escandaloso. Aquí a partir del 2021, cuando ya ponen los pinchacitos, se sube, en el 2021, se sube al 14,65%. Es decir, por cada 2 personas que morían antes, pasan a morir 3 en Cuba después del pinchacito.
Bueno, señores, pues creo que ha quedado perfectamente claro que los argumentos expuestos tanto por Vicente Soriano como por Natalia Prego para justificar el no aumento de la mortalidad, de las tasas de mortalidad en el 2020, fueron auténticamente ridículos. Aunque solo hay que usar el sentido común para haberse dado cuenta de buenas a primeras. Lo que pasa es que yo en el programa me centré más en atacar a los pinchacitos, que era algo que la propia Natalia Prego también podía haber hecho cuando le dejo destruido al doctor de turno, que se quedó mudo, sin respuesta, y se lo paso ya cadáver. Pues oye, remátalo, y en vez de centrarte en si el cobicho existe o no existe, apoya, que no me hacía falta porque lo había destruido, pero apoya, porque aquí el peligro, por lo que se montaron todos estos circos para que la gente se pusiera esto, Natalia Prego, y la importancia aquí era esto, destruir la credibilidad absoluta de esto. Es que si me dejan en el programa entero, bueno, es que tienen que cortar el programa a una tercera parte, porque el doctor ese ya no sabría dónde meterse si me tiene a mí en el programa. Porque es que vamos, lo descuartizo. Pero bueno, por favor, compartid este vídeo, lo voy a subir a YouTube, me va a arriesgar. He hablado casi todo en clave, o más o menos en clave. Compartir este vídeo, por favor, darle candela y que la gente despierte ya de una vez. Señores, que en el África negra no hubo sobremortalidad en el 2020. Ese bichito volador que al parecer solo se metía en residencias aquí en Europa y en Estados Unidos y solo mataba a gente en residencias, resulta que también estaba programado para no meterse en el continente africano. Fijaos. Creer que ese bichito circuló entre la población mundial es lamentable si te basas si usas el sentido común. O sea, no tiene ni pies ni cabeza.